Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con un amigo ingeniero amigo. Sergio, ¿cómo te va? Bien, hombre, aquí estamos. Aquí el puño que estamos aquí protegiéndonos de la historia esta. Guardando distancias. Sí, ¿no? Aquí, oye, bajarías homologadas y todo esto. Bueno, Sergio, ¿tenés más amigos de que eres ingeniero? ¿O... Bueno, vamos haciendo. Yo tengo un conocido... Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero bueno, no nos quejamos. A ver si te cambias de sector y no pierdes mucho, ¿no? Bueno, yo tengo un conocido que trabaja en ITV y le digo, ¿a qué tienes más amigos de trabajar en ITV? Me dice, ¿sabes que sí? Digo, mira, espérate, cámbiate de curro que te quedas solo. Bueno, vamos a hablar de frenos. Yo no soy un experto ni mucho menos, tengo un conocimiento básico de cómo funcionan y por eso, bueno, pues está nuestro amigo Sergio, que no solo es el que conoce muy bien el producto, sino también es el que nos va a ayudar a hacer las homologaciones de los clientes que confíen en nosotros en el tema de frenada. Entonces vamos a presentarles un producto de la marca D2 Racing. Nosotros comenzamos la historia con D2 Racing trabajando el tema de suspensiones roscadas y bueno, llevaba a un punto que muchos clientes nos estaban solicitando frenos, frenos dimensionados y tal. Así que hemos hablado con ellos y realmente nos presentaron un producto muy adecuado. Y bueno, aquí por ejemplo presentamos un kit de frenada, es un disco de 380 milímetros con frenos de 8 pistones, que es el que vamos a instalar en el Porsche Cayman de la tienda, que lo vamos a hacer ya otro video de instalación. Entonces, nosotros en cuanto a nivel comercial, digamos, el cliente que busca un freno de sobredimensionado, en general, diría que en la mayoría, está buscando una cuestión de prestaciones. Lo que pasa es que hay un cierto porcentaje que realmente busca estética. Ahora, gastarse tanto dinero para solo estética, pues bueno. Pero bueno, tú sabes que esto hay... Hay de todo en la vila del Señor. Pero ya el que busca este producto ya es porque tiene unas necesidades de tener la máquina en tiempo y forma. Como corresponde. Como Dios manda. Y aparte yo creo que hay coches de equipo original que tienen una potencia increíble y pecan de frenada. Sí. Tú ves algunos BMWs nuevos, por ejemplo, y tú dices... Pues les ha costado 5 generaciones por unos discos de más de un pistón. Es que sí, y ¿no? yo creo que el precio que vale a nivel de stock poner esto en serie. Y hay mucha gente que nos dice, oye, el freno no está dimensionado. Y también hay mucha gente que empieza con hacer el stage del coche, oye, un stage 2, stage 3, oye, esto hay que pensar en ello, ¿no? Correcto. Así que, bueno, vamos a hablar un poco luego hablaremos un poco técnicamente del producto, pero vamos a ver que ya nos decidimos en un kit de frenos sobredimensionados, lo hemos comprado, lo instalamos. ¿Cómo son los pasos a seguir, Sergio? Bien, a ver, a nivel de homologación, como cualquier otra homologación, tiene una serie de procesos que ahora comentaremos brevemente, ¿vale? Y tiene un añadido de pasos o de complicación o de alargue en el tiempo un poco diferentes que ahora comentaremos y el por qué. Cualquier otra homologación, como bien sabes, pero bueno, lo comento un poquito para el que no haya tenido que homologar o no conozca. Normalmente nosotros vemos el vehículo, tomamos una serie de medidas, datos técnicos, altura de la suspensión, características técnicas de los muelles o espirales, si es una suspensión en concreto, una serie de medidas de ficha técnica. Normalmente hacemos un proyecto técnico, lo enviamos a un laboratorio, ellos ya documentan que el coche pues, cumpla, previa supervisión nuestra, con una serie de características que ellos nos mandan cumplir y luego nos emiten un certificado de laboratorio. Tanto de la instalación como del producto en sí. Exactamente. Porque no todos los productos se pueden homologar. Exactamente. Ya nosotros tenemos una serie de premisas de decir, oye, esto se puede homologar dentro de estos márgenes. Por un ejemplo, suspensión, ¿qué nos van a pedir a grandes rasgos? Punto 1, que las ruedas no interfieran con la carrocería, no toquen. ¿Vale? A la hora de girar, a la hora de circular, porque eso es un peligro, ¿vale? Si tocan las ruedas con la carrocería o si salen fuera, etc. Y segundo importante, que entremos en la ITV. La ITV ya no es entrar y pagar, sino simplemente hay un foso que tiene más o menos unos 10 centímetros, que la parte más baja del vehículo tiene que entrar. Si circulamos a 3, aparte que nos dejamos la vida barra dientes en los badenes, no vamos a entrar en la ITV. Entonces, esas son las dos premisas básicas en el tema de suspensión. Alguna vez he visto en la ITV en los parkings dándole... De todo pasa en la vida del Señor. Exactamente. Entonces, con cualquier otra homologación, normalmente, previa supervisión nuestra o cualquier otro compañero que se dedica al tema de homologación, supervisamos, hacemos proyecto, informe laboratorio y certificado de taller y con esto vamos directamente a ITV. El tema de frenos tiene el añadido técnico suplementario de que en el momento en que nos salimos de lo que es la homologación tipo del vehículo, o sea, que los frenos no están contemplados por fábrica del vehículo, ¿vale? Pues nos piden hacer un ensayo de frenada. ¿Por qué? Para comprobar dinámicamente que el coche funciona y frena como Dios manda. Y alguno dirá, oye, estamos locos, esta salvajada de frenos, el coche va a frenar sí o sí. Bueno, depende. Estamos hablando de esto, estamos hablando, por ejemplo, de poner
un freno de disco en un sitio que hay tambor, que si no está bien regulado una vez o un compensador de frenada, tú puedes frenar una curva y quedarte al revés, si eso está mal instalado. ¿Vale? O sea, está claro que no es solo cobrar. Es decir, exactamente, entonces el laboratorio que hace simula el ensayo que pide el reglamento de frenado con un ensayo dinámico, ¿vale? de los varios que hay, ¿vale? Para asegurar de que el coche pues, tiene unas Gs mínimas de frenado, ¿vale? Y frena como tiene que frenar para ir por la vía pública y dar el ok a este montaje que ya está hecho por un taller especializado según unas premisas del fabricante. O sea que a cualquier homologación normal se le suma el ensayo de frenada por el hecho de montar un kit de frenos, bien sea un disco de origen con una pinza sobredimensionada en pistones, o bien sea ya directamente todo, disco sobredimensionado y pinza sobredimensionada. ¿De acuerdo? Y los adaptadores y exactamente, esto es importante. Ahora veníamos hablando en la previa de que, claro, esto es lo que nos une el disco con la carrocería. Esto tiene que ir a misa. Si aquí ponemos cualquier cosa que en un momento dado, por fatiga o por lo que sea, rompe, pues vamos a pegar una castaña que no quisiera estar yo dentro del coche. ¿Vale? O sea que todo lo que es esto necesita ensayo, excepto los latiguillos. Los latiguillos de freno se pueden homologar sin tener que hacer ensayo. No es necesario el tener que hacer ensayo. Una pregunta ya paralelo a esto. ¿El hecho de solo montar latiguillos pasa ITV o no pasa ITV? A ver, está contemplado en el manual de reformas. O sea, según el manual, si llevamos latiguillos nos pueden dar desfavorables a ITV, ¿vale? Normalmente, ¿qué pasa? Que los fabricantes ya de latiguillos ya se las ven venir y intentan pasar desapercibidos en la vila del señor. Hombre, si vas, ¿vale?, así con lo cual, ¿nos pueden dar desfavorable y hacer homologar unos latiguillos? Sí, está pasando. En el 90% de los casos, no. Ahora bien, nosotros vamos a inspeccionar un vehículo para unas ruedas, para una suspensión, y vemos latiguillos y ya le recomendamos al cliente, oye, mete los latiguillos, que es una reforma. Siempre te pueden decir, a mí en la ITV nunca me han dicho nada. Bueno, pues nosotros como técnicos tenemos que aconsejarte de qué reforma y hay que homologarlo. Yo tampoco, mira, yo la última ITV que llevo unos gel negros y ni pío, no me han dicho nada. Sí, bueno, joder, si es que es seguridad, ¿no? Pero correcto. Bueno, al final esto, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que al final esta gente pues hace su trabajo, esté de acuerdo o no con los criterios, porque luego hablas con ellos fuera de línea y dices, ostras, es que yo hay veces que doy desfavorable por algo que sé que lo haces. Que el coche, yo prefiero ver un vehículo preparado con un material como Dios manda antes que ver un coche que se cae a cachos que no ha cambiado el amortiguador en su vida, ¿sabes? Pero bueno, al final ellos tienen que hacer cumplir un reglamento, estén de acuerdo. Está claro, y nos guste o no, es lo que tenemos que bailar y hay que bailar. Exactamente. Entonces, Sergio, una vez que se realiza, vamos a hablar un poco de costes para que la gente tenga un poco la idea. Correcto. ¿Qué puede costar a un particular el hecho de tener que homologar, digamos, hacer el proyecto más la prueba de frenada? O sea, ¿cuánto es lo que más o menos cuesta? Bien, a ver, si solo fueran frenos, que normalmente ya haces una homologación conjunto, suspensión y tal, claro. Lo que es el ensayo de frenada, normalmente los laboratorios están cobrando 300 masiva, ¿vale? Y lo que es un proyecto, si fuera solo de frenos, pues unos 200 y algo masiva. O sea, nos podemos ir a unos 600 euros de coste de homologación de lo que es un kit de frenado sobredimensionado. Lo que pasa es que también en general, en muchos de los casos, si vas preparando el coche y sabes que le vas a hacer una determinada cosa, bueno, en general, por lo menos en mi caso, siempre vas esperando a acabar por eso recomendamos todo y decir, bueno, pues ya le hago todo junto. Exactamente, hacer un pack, llanta, suspensión, que es un poquito más, pero duele menos precio pieza, por decirlo de alguna manera, de homologación. Sí, está claro. Está claro. Un poco valorar un poco los productos de D2. En este caso, lo que habíamos hablado es un disco de 380 milímetros con una pinza de frenos de 8 pistones forjada y con una configuración, digamos, D2 Racing lo tiene la configuración Street y la configuración Circuito, dentro de lo que son las variantes. Básicamente se trata del mismo producto. Lo que sucede es que en la versión Circuito viene una camisa de protección del pistón, porque bueno, se supone que le vas a dar mucho más traqueteo y tiene menos tiempo de garantía que la que es de Street, que tiene 2 años de garantía, la otra creo que tiene 1 año. Entonces, D2, como en todo, tiene, esto claro, no es la entry level, de esta no es la básica. La básica, evidentemente, son menos pistones, son 4 pistones y son discos de 300, de 250, bueno, son discos, si bien son más grandes, pero no llegan, digamos, a esta salvajada. Luego te permite, además de elegir el tipo de pinza en cuanto a lo que es street y con lo que es circuito, te permite elegir el tipo de disco si lo quieres perforado como en este caso o rayados como el caso de rayados, que bueno, en este caso elegí perforados, pero bueno, se puede elegir rayados. No tiene la combinación de perforado rayado, que sería creo que lo ideal, pero bueno, esta es
la alternativa que, bueno, vamos, que yo creo que va a frenar. ¿Frena? ¿Tú crees que va a frenar esto? Esa es la idea. Esperemos que Yo frene. estoy esperando que no nos limiten el coche, que solo podemos conducirlo con collarín. Espero y deseo. Bueno, no rompernos si no el cualquier cuello. cosa tendremos un collarín cerca de tal. Lo mismo que digamos, las pastillas tienen tipo de compuestos para poder elegir en el mismo rango de si vas a usar un coche, digamos, de daily y le vas a dar un uso eventual de circuito, como es mi caso, o realmente tienes tu coche para el circuito. Entonces, evidentemente, pues bueno, ya vas a ir a un material ya específico para darle toda la chicha posible. Vale. ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué te gustaría mencionar sobre el tema de los frenos? Bueno, yo creo que básicamente le hemos dado una vuelta importante, pero bueno, yo creo que es en el momento en que ya pasas de hacer un uso racing del coche, yo creo que es un tema muy importante. Y esto es como todo, cuando ya los pruebas, ya quieres poner lo mismo a todo coche, porque te da una seguridad el frenar y el tocar, que dice, bueno, ya no a nivel de seguridad de buscar los límites al coche, sino cualquier imprevisto que tengas en la carretera. El tacto solo del pedal, ya es que dices, ¡guau! ¡Qué diferencia! Hay un tema así importante que me estaba dejando, que tenéis que tener en cuenta que muchas veces el equipo, de montar equipo original, en cuanto a lo que son los tamaños de disco y de las pinzas, van a condicionar la llanta que lleves en el coche. Correcto. Por ejemplo, este equipo de 380, lo mínimo que admite es una llanta de 19 pulgadas, o sea que si tienes unas 18, pues ya no te valen. ¿Y qué pasa si tienes unas 19? Puede que tampoco te valgan. ¿Por qué? Porque claro, tu llanta fue parida, si es una llanta original, para funcionar con unos equipos de freno de equipo original, de stock. Cuando vas a ir a un swap de frenos, es posible que o bien necesites separadores o bien quizás la mejor solución es cambiar la llanta, ¿no? Y es una llanta que tenga una capacidad interior para poder salvar este espacio y que puedan funcionar perfectamente. Hay marcas muy especialistas como Z en casi todos los modelos digamos, de racing, como la ultraliggera, Super Turismo, Leggera HLT, o las que digamos en el Caimán, la Cindy HLT, ellos ya prevén que los vas a montar en un coche gordo, con lo cual ya tienen una forma, los palos por el interior, que pueden salvar. Todo lo que son llantas bonitas, cóncava, tal, olvídate, porque todo esto te va a pegar en la naciente del palo y esto no se va a poder montar, salvo que le vas a poner un separador. Que bueno, pues si hay en emergencia ponemos un separador, pero que realmente no es lo ideal, ¿no? Correcto. Así que bueno, yo creo que más o menos está la cosa explicada. De todos modos, si me he dejado algo o algo no lo he dicho como corresponde o lo que sea, nos escribís. En tanto Sergio como yo vamos a poder responderte. Que necesitéis o cosa que no se nos haya podido entender, estamos a vuestra disposición, como no puede ser de otra manera. Así que bueno, pues aquí estamos. Bueno, Sergio, ¿seguimos hablando de más cosas? Venga, Venga, hasta la próxima. Gracias, Martín. Muchas gracias, adiós, hasta luego.